¿Qué ole? Me vine a transmitir aquí a Teotihuacán porque, pues, ¿por qué no? O sea, porque hay muchos lugares sagrados en este mundo y es importante empezar a concebirlo. Que en realidad todas las culturas humanas han tenido una concepción de lo sagrado y le han dado un valor. Igualito que con las personas, algunas culturas le han dado mucho valor al tema del desarrollo espiritual, otras culturas le han dado un valor, pero quizás han valorado más el desarrollo tecnológico o material o el tamaño, lo que sea. Igualito las personas. Tenemos estas 6 dimensiones del ser y hay algunas personas que le damos, me voy a incluir ahí, una gran atención y preponderancia al tema espiritual y otras no, pero no significa que no le den importancia. Nada más es un tema ahí de diseño humano, de diseño personal. Porque aparte un par de notas interesantes. La primera es que debemos de recordar que va a haber como una curva, ¿ok? En esta curva, quienes de plano están muy desconectados de su espiritualidad, no le dan mucha importancia, no le dan tiempo, no les afecta mucho. Quienes están ya muy conectados con su espiritualidad, no le dan mucha importancia, no le dedican mucho tiempo porque lo experimentan como algo cotidiano. Esas personas que andamos dedicándole mucho tiempo a entender, explorar, a meditar, a hacer rituales, a educarnos, a acercarnos a gente espiritual, a llenarnos de cosas que nos representan, en cierta medida estamos admitiendo nuestra ausencia, nuestra carencia, nuestra distancia con lo espiritual. O sea que los que estamos como más activos, en un sentido muy directo, como quien va al gimnasio porque se quiere poner fuerte, pues quienes estamos más activos en ese sentido, de alguna manera estamos hablando de nuestra falta de espiritualidad en nuestra vida. Por eso es que le dedicamos tanto tiempo. Pero está bien, como en todo, lo que se trata es de entender que cada experiencia es diferente y que estamos en donde estamos y ocultar eso, por ejemplo en mi caso, ¿no? Ocultar esa inmadurez o esa lejanía de la iluminación o del despertar final de la conciencia, pues solamente haría que me retrase más en ese sentido o que finalmente generara una mentira que no es mi intención, ¿no? Entonces más bien decir, bueno, pues este tema de que me importe tanto y que quiera entenderlo, perfecto, solo señala que queda un largo camino por recorrer. Y la otra cosa que quiero que quede muy claro es que la dimensión espiritual es la antenita que tenemos para conectarnos con una realidad que ya es, que ya está. Como los ojos sirven para ver todo lo visual, pues la antenita espiritual sirve para contactar con aquello que ya es espiritual, no para construirlo. Ese es el caso muy peculiar de esta dimensión. Y a la vez, esa misma antenita nos convierte a nosotros en el estímulo espiritual o en la diosidencia que alguien más necesita. Entonces, que no nos extrañe que en ocasiones nosotros podemos no estar teniendo una experiencia espiritual y, sin embargo, estar detonando en alguien más ese movimiento que necesitaba para trascender, para vivir mejor, etcétera. Entonces, bien fregón esto. Ahora, ¿qué es entonces lo que estamos buscando? Y a eso vamos a dedicar este episodio. Se llama la experiencia espiritual. Eso es lo que estamos buscando y para ello yo voy a hacer una serie de citas, de descripciones con las cuales podremos entender, pues creo yo, mejor este concepto. Entonces, bueno, quiero empezar por decir que este episodio es presentado por un libro muy bonito que se llama El Manual del Guerrero Kundalini, que es una guía espiritual para niños de todas las edades, de quien fue mi amigo y mi maestro muchos años, Óscar González Loyo. Él fue quien lo escribió y quien lo dibujó. Y yo pues todavía tengo aquí mi ejemplar original y tengo de hecho unas versiones diferentes antes de que se editara en una sola pieza. Se editó en 2 volúmenes sueltos, hoy que tengo por acá. Y de hecho antes de eso aparecía en un cómic. Entonces quiero nada más señalar que cuando yo tenía alrededor de 14 años, yo encontré este cómic que se llamaba Karmatron y los Transformables y al final de cada fascículo del cómic venía esta sección que se llamaba Manual del Guerrero Kundalini, donde Óscar González hablaba como de cómo convertirte en una especie de superhéroe a partir del desarrollo de tus capacidades innatas, a partir del desarrollo de tu vía espiritual, de despertar los chakras, por ejemplo, de conectarte con el todo, de que el gran espíritu te guiara. Y bueno, pues para mí a los 14 años y estando en una casa donde no se hablaba de misticismo, donde mi familia era religiosa, o sea, simplemente no teníamos un camino religioso y en cierta medida había como un desprestigio hacia lo religioso. Entonces el encontrarme yo con esta información en un cómic fue para mí trascendental. Ahí noté como yo tenía un interés, yo, Cuau, que
que no había en mi casa, que no era copiado de un hermano mayor, de un papá, yo tenía este interés y vaya cómo me afectó y cómo me gustó. Y para mí fue mi despertar hacia la espiritualidad de manera consciente, este manual del guerrero Kundalini. Por eso se los comparto con tanto cariño, porque de veras. Ahora, es como, híjole, es que es raro porque es un cómic, porque está dirigido como a niños en el sentido de una mente abierta. Es una cosa muy peculiar. Entonces, bueno, ahí les dejo la liga por si alguno de ustedes lo quiere adquirir. Es muy interesante. Entonces, hablemos de la experiencia espiritual. Y voy a empezar, pues, por citar quizás una frase dicha por Jesucristo en la que nos empieza a dirigir. Quizás de todas las frases que voy a mostrar, esta sea la que está escrita más de manera metafórica, de manera más simbólica, no tan directa, pero me pareció un buen punto de partida. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a un agua que estaba ahí en un pozo, ¿no? Y se lo está diciendo a una mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces está diciendo, el mundo cotidiano, ¿sí? Tú tienes un deseo, lo resuelves y tienes otro deseo, lo resuelves y tienes otro deseo, lo resuelves. Siempre tienes. El agua que ofrece Jesús, el agua espiritual, el agua mística, tiene la propiedad de dar una satisfacción profunda y real. Digamos, y sé que lo que voy a decir es muy grandote, en cierta medida, la realidad espiritual es la solución última a todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la realización espiritual es dejar de participar en este juego, que es la ilusión, el maya, el mundo de las formas, de lo pasajero. Y todos nuestros problemas, todo lo que nosotros llamamos nuestros problemas emocionales, económicos, sexuales, crisis existenciales, todos son parte del juego. Entonces, en cierta medida, la experiencia plena, profunda y sobre todo, si fuera permanente, si todo el tiempo estoy vinculado a la realidad espiritual, no hay realmente ningún problema, ¿sí? Pero yo sé que es fácil de decirlo, pero se trata de veras de entender, por ejemplo, que Cuau no existe en un sentido permanente y por tanto lo que le pasa a Cuau, incluyendo si se muere o algo, no es un problema, ¿sí? Es como en un sueño, no pasaría nada si pasa lo que sea. Bueno, entonces, aquí tratando de tocar este tema de por qué él dice que quien bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Espero que esto sea un buen principio. Vámonos a otra frase. Desde una perspectiva del cristianismo, una experiencia espiritual es un encuentro personal y transformador con Dios o Jesucristo que produce sentimientos de paz, gozo y propósito en la vida. ¿Ok? Les dejo la presentación que estoy usando aquí abajo por si quieren buscar las referencias que estoy citando. Entonces, esta es una buena explicación, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, la experiencia espiritual es un encuentro personal y transformador directamente con Dios que automáticamente nos llena de paz, gozo, propósito en la vida. Desde el Islam, una experiencia espiritual es un estado de conciencia elevado en el que el alma humana se acerca y se somete completamente a Dios, Alá. Esto es importante, ¿eh? El sometimiento, la entrega, experimentando una sensación de unidad y comunión con lo divino. Cuando me entrego a Dios, entonces obtengo la experiencia espiritual. Hinduismo. Una experiencia espiritual es la realización de la verdadera naturaleza del ser, no de esta personalidad, no de esta fachada, al cual ellos le llaman Atman, y su unidad con el absoluto, que se llama Brahman, alcanzando la iluminación y la liberación, moksha, del ciclo de renacimientos. O sea, cuando ya tenemos esta comunión con el absoluto, ya no es necesario reencarnar. Esa sería aquí la propuesta. Hasta ese grado llega la experiencia espiritual. Budismo. Una experiencia espiritual es el despertar a la naturaleza verdadera de la realidad, que se llama sunyata, y la cesación del sufrimiento, que es el dukkha, mediante la práctica del noble sendero óctuple y la meditación. Entonces aquí la experiencia espiritual nos permite dejar de sufrir. Aquí es donde es como muy obvio cuál es el cambio que se espera. Judaísmo. Una experiencia espiritual es un encuentro íntimo y personal con Dios.
que se llama para ellos Yahvé, que puede implicar la recepción de la guía divina, que te diga el mismo Dios qué tienes que hacer, la revelación de verdades profundas, por eso hay muchos libros de los profetas, los que reciben estas verdades, o la sensación de estar en presencia de lo sagrado. Entonces estos serían varios puntos de vista. Ahora encontré puntos de vista de algunos artistas. Pablo Picasso. Para mí una experiencia espiritual está relacionada con ese raro momento de inspiración durante el acto creativo. Fíjense, lo veía como algo que pasaba mientras hacía arte. Cuando uno trasciende el ego y se conecta con una fuerza universal más grande. Qué interesante, ¿no? Frida Kahlo. Una experiencia espiritual es un viaje interno hacia el descubrimiento del verdadero yo, más allá de las apariencias externas, que se manifiesta en mi arte a través de la introspección y los autorretratos simbólicos. ¡Wow! Por eso me pareció que añadían John Lennon. Para mí una experiencia espiritual es una sensación de unidad cósmica, de conexión con todo lo que existe, que experimenté durante los viajes psicodélicos y cómo intenté expresar en canciones como Imagine. Entonces él dice, mira, cuando hice estas ondas de la psicodelia, ahí entendí que era esta experiencia espiritual, que es ante todo una unidad cósmica con la conexión con todo lo que existe. Ahora, algunos científicos, Albert Einstein, la experiencia más bella y profunda que se le puede conceder a un ser humano es la experiencia mística, la sensación de unidad indisoluble con el gran todo, que permanece para siempre inaccesible a la razón humana. Wow, ¿cómo se van pareciendo, no? Como una cosa es que es la experiencia mística, pues la unidad indisoluble con el gran todo. Me encantó. Carl Sagan, que ya lo veremos porque es un científico bien interesante, que aunque no era religioso, híjole, tiene unas concepciones preciosas del universo. Una experiencia espiritual es la sensación de asombro extático que surge al contemplar las maravillas del cosmos y la inmensidad del universo, y que nos inspira reverencia ante el misterio de la existencia. Entonces, fíjate, él nos dice, mi método no es la meditación, el rezo, mi método es contemplar las maravillas del cosmos, y en esa inmensidad ahí yo obtengo la experiencia. Michio Kaku, que es un cuate que a mí me encantan todos sus libros, es un científico contemporáneo. Una experiencia espiritual es un estado de conciencia elevado en el que nos sentimos profundamente conectados con las leyes fundamentales que gobiernan el universo, experimentando una sensación de trascendencia y unidad cósmica. ¡Wow! Ahora, cierro con dos porque son unos psicólogos contemporáneos. Bueno, Maslow ya falleció, pero es el padre de la psicología humanista, y ahorita les enseño a Daniel Goleman. Dice, una experiencia espiritual es un profundo sentido de verdad o comprensión sobre uno mismo y el universo que trasciende la experiencia ordinaria. De aquí después va a venir la concepción de la psicología transpersonal. Y finalmente, en mis citas, Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional e Inteligencia Espiritual, dice, una experiencia espiritual es un estado de conciencia en el que la persona percibe una realidad más profunda, a menudo divina o trasciende, que produce sentimientos de reverencia, humildad y unidad. ¡Wow! ¿Qué te parece? A mí me gustaría en este momento que, basado en lo que estuve compartiendo contigo, pues tú hicieras tu propio resumen. Para ti, ¿qué es esto de una experiencia espiritual? Y cómo... ¡Ay! ¿Tú quién eres? Yo soy Woodles. ¡Ay! Woodles. ¿Y qué? ¿Por qué estás aquí? Me pregunto más bien, ¿tú qué estás tratando de hacer? ¿A qué te refieres, Woodles? Pues me parece que estás diciendo un montón de palabrotas, y que estas palabrotas las estás ligando con personas o con religiones o con cosas para darle validez a algo que no se tiene que decir con palabras. Bueno, pero es que es una manera de llegar, ¿no?, a la parte espiritual, entendiéndolo, diciéndole. Aparte, estas personas pues son pues, referentes o algo por el estilo, ¿no crees? La verdad, no. ¿Por qué no les enseñas el libro? No, Woodles, yo creo que no es el momento para ver eso. Sí, yo creo que sí. Bueno, a lo que Woodles se refiere es a que exploremos un poquito de lo que viene en el manual del guerrero Kundalini, y quizás con eso él se sienta más tranquilo de que estemos explorando las cosas al estilo en que se deben de explorar. Ya sabemos cuál es la historia, ¿verdad? Así es. Ponla en pantalla. Bueno, pues esto que ven aquí es una de las páginas del manual del guerrero Kundalini,
Kundalini, y es una historia que se llama Growflenlandia, ¿ok? Así es, vamos a disfrutarla. Bueno, yo se las voy a leer. Dice, esta pequeña historia está basada en un pasaje budista, Los ciegos y el elefante, Growflenlandia, ¿ok? Así la llamó Oscar González Loyo. Así es, ¡yujú! Bueno, hace mucho tiempo existió un reino que se llamaba Growflenlandia, y se llamaba así porque todos sus habitantes eran Growfles. ¡Ajá! ¡Obvio! Bueno, sí, está bien. Los Growfles vivían en el caos porque tenían diferentes opiniones y diferentes creencias. La materia da origen al espíritu, decía uno. Esa es la única verdad. Y el otro decía, ¿eh? No, no, no. Y no. El espíritu da origen a la materia. Esta es la única verdad y todo lo demás es falso. Y entonces este tercero decía, el cuerpo y el espíritu son dos cosas separadas. Y entonces alguien más dice, no, el espíritu y el cuerpo son una unidad. Y entonces alguien dice, sí existe la reencarnación. Y entonces alguien desde muy lejos, eso no es cierto. Y el otro, que sí. Y entonces así vivían, enojándose, insultándose unos a otros. Cada uno de ellos afirmaba que su opinión era verdad. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí. Que no, hombre, yo lo afirmo. Y dice el otro, ya déjate de tonterías. Esto es así, pues así me lo dijo mi papá. Y entonces esta señora dice, cállense ya, eso no lo deberían de escuchar los niños. Un día, un Growfle que había estado ausente regresó al reino. Y cuando caminaba por la plaza principal, ¡hey, espere!, le dijo alguien. Bienvenido, extranjero, ¿cómo te llamas? Growfle el despertado. Y entonces le dijo, ¿Growfle el despertado? No, yo creo que tú te llamas Growfle el adormecido. Y entonces este dijo, ¿qué le pasará a este cuate, no? Qué extraño. No, me llamo Growfle el despertado. Yo no opino así. Pues, pero así me llamo yo. Pues tu mamá te debió de poner Growfle el adormecido. Está bien, soy Growfle el adormecido. Ya se fijaron que aquí escribe con faltas de ortografía, ¿no? Es como para decir que es irrelevante la parte de lo cognitivo. Ellos ya se dieron cuenta, no es necesario que aclares esas cosas. Soy aclarador, soy Saturnino. Será mejor que siga mi camino. Ya decía yo, te llamas Growfle el adormecido. Óquela, ¿no? Growfle el despertado se dio cuenta de que algo no estaba bien en este reino. Dios no existe, sí existe, el mundo es azul, no es café, ¿no? Preocupado por la situación, decidió ir a hablar con el rey. Majestad, todos los habitantes de este reino hablan y hablan sin razón. Cada uno cree que tiene la verdad, sin embargo, son peores que los ciegos y no pueden ver, no conocen la realidad y tampoco lo irreal, no conocen la verdad y tampoco la no verdad. Y entonces el rey dijo, bueno, ¿y? Majestad, en el pasado, en este mismo reino, había un rey muy sabio y entonces dice, plebeyo, ¿insinúas que yo no soy sabio? No, su majestad, solo que aquel rey era un poquito más sabio. Nada, yo soy el más sabio. Sí, usted, majestad, usted es el más sabio. Bueno, aquel rey menos sabio que usted, así está mejor. Llamó a su primer ministro, convoca a todos los ciegos y demás habitantes de Growflenlandia, reúnelos en la plaza principal enseguida. Poco después, los ciegos y el pueblo están reunidos como usted lo ordenó, majestad. Entonces muestra a los ciegos los Growflelefantes, ¿no? Entonces, ciegos de Growflenlandia, esto es un Growflelefante. Les puso un elefante, ahí están los cieguitos. Uno de los ciegos le tocó la cabeza al Growflelefante y sintió como que era una canasta. El otro le tocó el colmillo y sintió que era como un pico, una espada. Otro tocó la trompa y pues ahí vio algo diferente. Y el otro agarró una pata y sintió que era un arco. Después de mostrarles el Growflelefante a los ciegos, el ministro se acercó al rey y le dijo, su majestad, el Growflelefante ya ha sido mostrado a los ciegos. Y bien, amigos invidentes, ya estudiaron al Growflelefante. ¿A qué conclusiones han llegado? El que palpó la cabeza le dijo, su majestad, pido disculpas por contradecir su palabra, pero eso no era un Growflelefante, sino una cesta. Y el otro dijo, no es ni un Growflelefante ni una cesta, es un cuchillo. Y el otro dijo, eso no es cierto, es una piedra. Y dijo el último, todos están equivocados, es un tronco. Digo que es una cesta, ¿no? No, es un cuchillo, no, es una piedra. Se pelearon. Y entonces el rey se rió y dijo, como su majestad podrá darse cuenta, los habitantes de este reino son como esos ciegos, no ven la verdad, pero dicen conocerla. Usted está loco, dijo el rey del presente. Mis súbditos no están ciegos, todo lo que dicen es la verdad. Guardias, encierren a este tipo. Y entonces termina diciendo poco después, ni modo, amigos, así es la vida. Perfeccionarse a sí mismo es una virtud, perfeccionar a los demás es una alta ciencia.
Bueno, pues espero que la lección de esa historia les haya gustado y que se sume a lo que estuvimos viendo hoy, porque es importante que saquemos conclusiones. Ay, wow. Creo que no entendiste nada.